para nosotras, lastimosamente, sí existe un reloj biológico. Y ese reloj biológico comienza a contar en contra de nosotras a partir de los 35 años. O sea que eso es como tener una cuenta de ahorros y se te va a acabar. Por eso después de los 35 años, la fertilidad a las mujeres nos juega en contra. Después de los 35, ¿uno puede congelar óvulos? Claro que sí. Uno no hablaba de esto ni escuchaba mucho de esto porque nosotros siempre nos han hablado de planificación familiar, anticonceptivos y cómo no quedar en embarazo. Pero nadie nos enseñó que la planificación familiar es planificar la familia que uno quiere. Digamos que culturalmente hay algún tabú, algún pensamiento o alguna una concepción de que la mujer, siempre que hay infertilidad, lo primero o la primera que debe revisarse es la mujer. Sí, los factores que tienen las mujeres se presentan en un 30%. O sea, son 3 procesos que dependen de la mujer, ¿cierto? Ok. Y se presentan en el 30% de los casos de infertilidad. Ok. Cuando hablamos del hombre, también es el otro 30%. Y cuando hablamos de la pareja, otro 30%, porque pueden estar tanto un factor masculino como un factor femenino alterados. Deberíamos de comenzar a pensar la fertilidad como un tema de empoderamiento, porque es que si a mí no me dicen que la infertilidad es un problema y que hay formas de solucionarlo, yo nunca voy a llegar al lugar correcto. Y eso pasa con muchos de mis pacientes, dan vueltas años y años y nunca nadie les dice. Y el tiempo pasa y trae consecuencias. Este es un episodio muy especial. Es un tema del cual no nos hablan y no nos educan. Por eso lo quisimos hacer. Es un episodio pensado en las mujeres, pero también pensado en que aquellas mujeres lo compartan con los hombres, porque nosotros tenemos también la responsabilidad de conocer, apoyar y hacer parte de este proceso. Esperamos lo disfruten. Hola Mariana, bienvenida con Altura Podcast. Gracias por estar acá. Hola Sebas, mil gracias por la invitación, feliz de estar acá. Mari, te hago una pregunta para que nosotros empecemos. ¿Cómo le explicarías tú la fertilidad a una mujer que cree que puede saber, pero realmente no la han educado sobre esto? La fertilidad se basa en 4 factores o 4 cosas sucediendo simultáneo. Entonces, lo primero es el semen, que dentro del semen encontramos los espermatozoides que van a nadar por la vagina, luego por el cuello del útero, luego por todo el útero y van a atravesar las trompas. Y en las trompas se quedan, por así decirlo, parqueados esperando al óvulo. Entonces ahí viene el segundo actor, el óvulo que va a liberarse del ovario cada mes. Entonces la trompa de falopio está cerca del ovario y cuando el ovario libera el óvulo, la trompa lo acoge y lo pone posiblemente cerca al espermatozoide que debe estar para los días fértiles en la trompa. Entonces, una vez eso pasa, pues ya tenemos 3 actores, espermatozoides, óvulos y la trompa, que es el lugar donde se encuentran. Y una vez ellos están ahí en la trompa y se encuentran, comienzan a tener unas reacciones bioquímicas muy complejas. Eso yo le digo mucho a mis pacientes que es como las primeras citas con el novio, que se preguntan qué les gusta, cómo están, si se pueden ver otro día. Yo creo que lo mismo pasa entre el óvulo y el espermatozoide. Hay una conversación en la que se leen si pueden llegar a desarrollar un embrión. Digamos que se llevaron bien y van para la segunda, tercera cita y es ahí cuando se comienza a dividir las células formando un embrión y esa es la trompa de falopio y entonces el embrión se va multiplicando y multiplicando en células hasta que vuelve otra vez al útero, que es el cuarto actor. Y el útero es la casita de ese embrión los próximos 9 meses del embarazo, hasta que se da el parto y el bebé pues ya está en brazos de sus papás. Y entonces, digamos que ese es el proceso, ¿cómo se llamaría ese proceso? El proceso de la fertilidad. ¿Sí? ¿Y qué es la fertilidad como tal entonces? La fertilidad es la capacidad de los seres humanos o de los mamíferos también, pues, de generar una vida, un embrión, a través de los gametos sexuales, que serían el óvulo y el espermatozoide, que se junten y que comiencen a vivir para crear el futuro bebé. Ok, entonces en esa, digamos que tú ahorita me diste 4 pasos, o bueno, 4 actores importantes. Digamos que en esos 4 actores, ¿dónde falla normalmente el proceso o cuál es como la mayor causante de que haya una infertilidad en una persona? Es una pregunta compleja porque uno quisiera que haya un actor principal,
y no lo hay. Sí. Los 4 actores de los que hablamos pueden estar alterados de manera simultánea o de manera particular. Frecuentemente, uno de los actores que más se altera es la ovulación. Entonces tenemos ovarios, por ejemplo, una patología muy frecuente, de pronto te suena el síndrome ovario poliquístico, que son ovarios que tienen muchos folículos, o sea, muchas bolsitas de óvulos y no funcionan bien porque no se liberan adecuadamente, no se ovulan con la mejor calidad y esto hace que a veces un mes ovule, otras veces no, pase 5 meses sin ovular, vuelva a ovular y así. Entonces yo todos los meses estoy en casa buscando mi bebé, pero si hubo meses en los que yo no ovule, pues no pude quedar en embarazo, ¿cierto? Y el tiempo va pasando. Ok. Ese es uno de los factores. Otro muy frecuente es los espermatozoides. En muchos casos, los espermatozoides no tienen la calidad o la cantidad adecuada para poder atravesar la vagina, el útero, las trompas de falopio y llegar hasta el óvulo. ¿Hay algún porcentaje donde nos muestre, digamos, en una relación de pareja o normalmente cuánto es, hablemos de, no sé si la responsabilidad o en qué cantidad, en qué porcentualmente falla el proceso donde lo que está fallando es el semen y en qué proceso falla todo lo relacionado con la fertilidad de la mujer? Sí, en la mujer, los factores que tienen las mujeres se presentan en un 30%. Pero, o sea, son tres procesos que dependen de la mujer, Sí, ¿cierto? Ok, y se presentan en el 30% de los casos de infertilidad. ok. Cuando hablamos del hombre, también es el otro 30%. Y cuando hablamos de la pareja, otro 30%, porque pueden estar tanto un factor masculino como un factor femenino alterados y no permitir la adecuada fertilidad. O sea, digamos que en cuanto a responsabilidad, es igual de responsable el hombre y la mujer en los temas de fertilidad y aparte hay un 30% donde pueden estar involucrados factores de ambos. Sí, Ok. Y ahí, digamos que culturalmente hay algún tabú, algún pensamiento o alguna concepción de que la mujer, siempre que hay infertilidad, lo primero o la primera que debe revisarse es la mujer. claro, porque como lo dijimos ahora, si son 3 actores que da la mujer, el óvulo, las trompas y el útero, pues es muy sencillo pensar o tender a pensar que si tengo 3, pues lo más probable es que alguno de esos 3 esté fallando y no el factor masculino que es uno solo. Entonces siempre hemos tenido esa concepción machista, pero adicional esto es un tema histórico. No es un tema solamente de que sabemos cuáles son los factores de la mujer y cuál es el factor del hombre, sino que históricamente eso tiene una implicación política, social. Un ejemplo, en la Edad Media, cuando se casaban los reyes, el día de la boda por la noche siempre estaba como la ceremonia de la pérdida de la virginidad y a la mujer se le daban más o menos 2 o 3 meses para comprobar su fertilidad. Y si después de 2 o 3 meses no lograba quedar en embarazo, el rey en cuestión podía anular su matrimonio y no tenía ningún perjuicio para el rey. Y la mujer quedaba desterrada de la corte, desterrada de su familia, era prácticamente una paria, una leprosa para su corte y para su país. Entonces es un tema que viene desde, porque siempre hemos responsabilizado a la mujer, porque sí, tiene pues mucho más factores que pueden estar alterados, pero aún así, hoy, en pleno siglo XXI, sabemos que el factor masculino con los espermatozoides aporta una gran cantidad de etiologías alteradas para la reproducción. Tú hiciste un contenido que me sorprendió un montón, puedo estar fallando en el número, pero decías que en 1973 hizo como un conteo de espermatozoides por eyaculación en los hombres y aparecían aproximadamente 100 millones de espermatozoides. Eso fue en 1973. En el último estudio que sacaron, hablamos de que eran, ¿cuántos? 47 millones más o menos. 49. 49 millones de espermatozoides. Eso quiere decir que en la medida que pasa el tiempo puede volverse más probable que los hombres sean los mayores responsables del proceso de infertilidad al momento de buscar un hijo en las relaciones de pareja. Yo creo que no, es una tendencia que se va a mantener paralela, porque si bien en el hombre se está disminuyendo rápidamente y muy importantemente la cantidad de espermatozoides eyaculados, en la mujer está pasando algo simultáneo
y es la pérdida de óvulos, la calidad del óvulo y que estamos postergando la maternidad. Entonces, actualmente las mujeres, mis primas, mis amigas, mis compañeras de trabajo, pues no quieren ser mamás a la edad de nuestras abuelas, 16, 18, 20. Mi abuela, por ejemplo, tuvo su primer bebé a los 16 y yo creo que las abuelas de muchos, La mía también. ¿cierto? Entonces, ahora no, a este fenómeno cultural en el que estamos, pues nos permite primero a las mujeres educarnos más, llegar a puestos profesionales muchos más altos y esto ¿a qué conlleva? A que nosotros no queramos ser mamá a los 20, a los 21, sino que queramos ser mamá a los 30, 35 e incluso 40. Entonces, de la misma forma que el semen se está disminuyendo cada año, pues nosotras cada año estamos aumentando más la edad a la que vamos a tener nuestro primer bebé. ¿Y eso qué conlleva? Que vamos a tener menos óvulos y una peor calidad de nuestros óvulos en el momento que decidamos ser madres. Bueno, ahí te adelantaste un poquito a una pregunta que tenía, pero si yo me vuelvo a la conversación donde estábamos hablando que a las reinas o a las esposas de los reyes se les daba más o menos 2, 3 meses para probar su fertilidad. ¿Cómo hacía la gente en esa época y cómo hace la gente hoy que no tiene, digamos, la tecnología o el alcance para medir cuándo es el momento eh, de fertilidad de la mujer? En ese momento donde eh, de la ovulación, ¿cómo se calcula eso? Bueno, pues antes te digo que era súper incierta. Realmente yo creo que los médicos de la época y las damas de la corte se inventaban demasiadas cosas, por así decirlo. Sí, Esotéricas. esotéricas, pues esos mitos y leyendas de la época, pero actualmente sí tenemos muy claro cuáles son los días fértiles y qué características se encuentran en una mujer en sus días fértiles. Entonces, pues la primera forma de saberlo, que es una forma muy casera y muy sencilla, que cualquier mujer lo puede hacer, es que para los días de la ovulación, próximos a la ovulación, comenzamos a tener un flujo vaginal que es como clara de huevo. Igualito que si abrieras un huevo, la clara y cuando uno se ensucia los dedos, que es como filante, pegajosita, transparente. Ese tipo de flujo vaginal indica que los días fértiles se acercan. Otra forma es midiendo la temperatura corporal. La temperatura corporal para el momento de la ovulación sube 1 grado Celsius, pero pues eso es muy difícil porque realmente quién va a mantener con un termómetro y si por ejemplo estamos en Cali o en Cartagena o en Barranquilla, pues la temperatura varía. Entonces no es algo muy fidedigno, pero conozco muchas mujeres que lo usan. Otra alternativa, pues en momento actual, pues hay que aprovechar nuestras herramientas. En la App Store, tanto de Apple como de Android, hay 10, 15 aplicaciones diferentes para seguir el ciclo menstrual. Los relojes inteligentes, iWatch, Samsung, Garmin, te siguen el periodo menstrual y te van avisando cuándo van a ser tus días fértiles, cuándo te va a llegar la siguiente menstruación. Entonces, tenemos como lo clínico en casa, pero también ya hay un montón de herramientas que no tienes que estar sumando y rezando en un papel, que yo en mis redes tengo como una explicación en un papel, ya están todas estas aplicaciones. ¿Y cómo se relaciona el periodo menstrual con la fertilidad? Porque digamos que hay muchos mitos también, que dicen, por ejemplo, si una mujer de edad tiene el periodo, pues sigue siendo fértil, o que el día 14 es el día de la ovulación. Entonces, ¿cómo se relaciona realmente la menstruación de la mujer con su fertilidad? El ciclo menstrual yo creo que es una de las hazañas del cuerpo humano más perfectas, porque es un reloj suizo. Tiene que funcionar a la perfección para que cuando sea el momento del cucú, la ovulación, sea exacto. Entonces, a uno le llega la menstruación y por esos días en el ovario hay mucha quietud. Es como el momento de tranquilidad, de reposo del ovario. Pero a medida que se va el sangrado menstrual y comienza a avanzar el ciclo menstrual, por así decirlo, el ovario dice, bueno, ya tuve mi menstruación, no quedé en embarazo, pero este es un nuevo mes, voy a comenzar a trabajar para quedar en embarazo. Porque fisiológicamente o biológicamente nuestro cuerpo, independiente de que queramos ser o no padres, pues todo el tiempo está produciendo óvulos y produciendo hormonas para quedar en embarazo, ¿cierto? Entonces, una vez se va el sangrado, el ovario reanuda su proceso de crecimiento y comienza a crecer un óvulo.
Y ese óvulo, más o menos para mitad del ciclo, el día 14, el famoso día 14, es cuando más grande está y está tan grande que hace plop, se ovuló. Y es ahí cuando la trompa de falopio lo agarra, ¿cierto? ¿Qué pasa los siguientes 14 días del ciclo? Está en la trompa de falopio, esperando el espermatozoide, y el óvulo puede vivir en la trompa de falopio más o menos 24 horas. Si en 24 horas no llegó ningún espermatozoide que sea el campeón, ese óvulo fallece. ¿Y qué pasa? El ovario dice, ay, no quedé en embarazo. Entonces se cansa de trabajar y en ese momento el útero dice, tampoco quedé en embarazo. Y se cansa de formar el tejido en el que se esperaría, se siembra el bebé y uno vuelve a sangrar. Entonces vuelve a llegar la menstruación y vuelve a reanudarse el ciclo. Ok. Entonces, ¿por qué tener un ciclo menstrual es tan importante? Porque si yo estoy menstruando y si mi menstruación es regular, habla de que mi ovario está funcionando muy bien, que tengo mis hormonas funcionando bien, mi ovario funcionando bien, mi útero respondiendo. ¿Y eso de qué habla? Que puedo quedar en embarazo. Y cuando está funcionando mal, entonces los ovarios, hay problemas en los ovarios en ese momento. O sea, digamos que significa inmediatamente si es un periodo irregular que hay algún problema con los ovarios. Perfecto, lo dijiste perfecto. Si yo tengo mi periodo irregular, llega un mes el día 15 y al siguiente llega el día 30, se me atrasa, se me acorta, meses enteros sin menstruar, pues estoy siendo irregular. ¿Eso qué quiere decir? Que mi reloj suizo de la ovulación no está funcionando correctamente. Entonces mi ovario no está liberando el óvulo cuando es, mi útero no está recibiendo todo ese manifiesto hormonal y por eso es que yo no sacro cuando debe ser. Ok, pero entonces digamos que eso estamos hablando de cuando el periodo no es regular, digamos por causas naturales al cuerpo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando las mujeres empiezan a consumir anticonceptivos, hormonas, que también les altera su periodo menstrual? ¿Las hormonas, los anticonceptivos pueden ser causantes de infertilidad? ¿Cómo se relacionan este tipo de, no sé cómo se dice, químicos con la fertilidad? Bueno, es una excelente pregunta. Los anticonceptivos no causan infertilidad, no causan. ¿Cómo funciona un anticonceptivo? Un anticonceptivo lo que hace es que va al ovario y le dice, no crezcas el óvulo que vas a crecer este mes, no pongas un óvulo disponible para un espermatozoide. Entonces uno no ovula. Y como no se da una ovulación, pues no hay espermatozoide que pueda juntarse con un óvulo y no quede en embarazo. Pero adicional, los anticonceptivos hacen que la trompa vaya más lento, entonces la trompa no alcanza a coger el óvulo, dado caso se dé una ovulación. El endometrio, que es la parte interna del útero donde se va a implantar el bebé, no crece, se mantiene delgado, entonces el bebé, si se llegase a formar un embrión, no llega, no tiene dónde implantarse. Entonces realmente los anticonceptivos son, por así decirlo, un truco que engaña al ovario para no ovular, a la trompa para no hacer su trabajo, al útero para no estar disponible o receptivo para un embrión, pero no te hace infértil porque en el momento en que tú lo suspendes, pues el ovario vuelve otra vez a su funcionamiento, la trompa y el útero también. ¿Cuánto se demora ese proceso entre la suspensión de los anticonceptivos y que se regule todo ese proceso de ovulación? Va a depender mucho en el anticonceptivo que estés utilizando. Por ejemplo, los anticonceptivos orales realmente regresan a al eje hormonal o a la menstruación normal en menos de un mes. Entonces, tú lo suspendes y por eso es que hay personas que lo suspenden y al mes quedaron en embarazo y no lo estaban planificando así, ¿cierto? Cuando hablamos de dispositivos intrauterinos, por ejemplo, la T de cobre, el Mirena, el Cailina, el Yaides, ellos tienen otro compuesto hormonal y ese compuesto hormonal puede demorar que la parte interna del útero, como ese colchoncito que te digo donde se va a implantar el bebé, se demore en crecer y volver a ser receptivo. Entonces puede demorarse un mes, 2 meses en restituir el ciclo. Y luego están los implantes subdérmicos, que son bastante frecuentes, el Implanon y el Yaides, y el Yadel, perdón, y ellos logran niveles hormonales en sangre que se mantienen en el tiempo, entonces a los 3 meses, 4 meses se restituye el ciclo. Pero después de 6 meses, la mayoría ya está en su ciclo menstrual. ¿Y no hay un efecto como en el largo plazo sobre la mujer y su fertilidad? No, no tiene ningún efecto a largo plazo.
los efectos que pueden tener los anticonceptivos o los métodos de planificación son durante su uso. Entonces, un ejemplo de eso, hay mujeres que les da más migraña cuando usan cierto tipo de anticonceptivos, hay mujeres que usan los anticonceptivos para disminuir el acné y el crecimiento de pelitos en lugares donde uno no quiere, como es el bocito o la barba, ¿cierto? Entonces, pero solo mientras que usamos los anticonceptivos. Una vez se suspende, el efecto se suspende. Cuando, digamos que culturalmente, hablo de Colombia, yo creería que en Latinoamérica se replica, hay muchos mitos alrededor de la edad adecuada en una mujer para poder seguir siendo fértil y tener hijos. ¿Cómo se relaciona la edad con la fertilidad en las mujeres? Y ahorita me explicas en los hombres. La edad en las mujeres, ay, Sebas, para mí es un tema difícil porque soy mujer y me identifico con todo lo que te voy a decir a continuación. Y es que para nosotras, lastimosamente, sí existe un reloj biológico. Y ese reloj biológico comienza a contar en contra de nosotras a partir de los 35 años. ¿Y eso por qué pasa? Porque nuestros ovarios desarrollan todos los óvulos, o sea, todos los huevitos con los que uno puede quedar en embarazo durante la vida fetal. Cuando nuestras mamás estaban en embarazo de nosotras, más o menos entre el cuarto y quinto mes de vida fetal, desarrollamos todos los óvulos para el resto de la vida. O sea, las mujeres desarrollan siendo un feto todos sus óvulos ya, Ya, o sea, hay una, se llama la reserva ovárica. ovárica. O sea, pero todo se hace cuando están en la barriga. Exacto. Ok. O sea que eso es como tener una cuenta de ahorros y se te va a acabar. Por eso después de los 35 años, la fertilidad a las mujeres nos juega en contra. ¿Por No. qué, por qué los 35? Perdóname. Cuando nosotros estamos en vientre de mamá, desarrollamos aproximadamente 7 millones. Luego nacemos y para el momento del nacimiento se han perdido casi que la mitad. Nacemos con 3 millones. Luego, después del nacimiento, hasta que nos llega la primera menstruación, que es cuando nos volvemos sexualmente activas o reproductivamente activas, que es cuando podemos comenzar a quedar en embarazo, ya tenemos solamente 700.000. Entonces, imagínate, formamos 7 millones, pero los que vamos a utilizar para quedar en embarazo solo son el 10%, 700.000. Y luego cada mes el ovario va a mandar a llamar 1.000 óvulos cada mes Cada mes son 1000 óvulos. que se gastan para ovular uno. Entonces tú cada vez le estás sacando a tu cuenta de ahorros 1.000, y nunca le puedes volver a ingresar a la cuenta de ahorros. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Se te van a acabar. ¿Y cuando comienzan a acabarse? A partir de los 35. Es cuando queda el sobradito de la caja fuerte de los óvulos. Y adicional, estos óvulos ya llevan unos años con nosotras y no funcionan tan bien. Entonces cometen errores o no permiten que uno quede en embarazo. Para seguir en ese punto, entonces dices que cuando más o menos empieza el periodo menstrual son 700.000, ¿cierto? ¿Cómo hace una mujer para contar cuántos óvulos tiene disponibles? No sé, digamos, tú tienes 25 años y quieres saber cuántos óvulos tienes disponibles. ¿Es posible contarlos? No es posible contarlos porque son microscópicos. Entonces realmente tendríamos que sacar el ovario, ponerlo en un microscopio muy especial para poderlos contar. Y creo que ahí nos quedaríamos pues una semana o meses contándolo, ¿cierto? Pero actualmente contamos con dos formas de saber un aproximado de cómo está esa reserva de óvulos. Lo podemos hacer por medio de ecografía, donde vemos cuántos tiene el ovario disponibles para crecer en el siguiente ciclo menstrual, o lo podemos hacer por medio de un examen hormonal que se llama hormona antimuleriana, que mide cuántos folículos están guardados, o sea, cuántos huevitos están guardados en el ovario. Y nos puede dar una idea si tu reserva está bien o tu reserva ya comenzó a disminuir. Ok. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿en qué momento, es que es un tema muy amplio, pero en qué momento sería el momento ideal para una mujer empezar a congelar los óvulos? Yo creo que uno lo debería comenzar a pensar, por lo menos a reflexionar y a digerir a los 30 años. Ok. Y pues mientras más joven uno los guarde, pues tiene mejor
número y tiene mejor calidad porque son óvulos más jóvenes. Pero yo creo que si uno lo va a ir estirando, pues a los 32 es como el punto intermedio perfecto, Ok. ¿sí? Pero máximo a los 35. Después de los 35, ¿uno puede congelar óvulos? Claro que sí. Tengo muchos pacientes que lo hacen, sí, porque lastimosamente este concepto de guardar óvulos es muy reciente. Uno no hablaba de esto ni escuchaba mucho de esto porque nosotros siempre nos han hablado de planificación familiar, anticonceptivos y cómo no quedar en embarazo. Pero nadie nos enseñó que la planificación familiar es planificar la familia que uno quiere. Y eso también es decir, yo siempre he soñado con tener un hijo, o dos hijos, o tres hijos, y para eso hay cierta educación. Imagínate que hay estudios tan interesantes que te dicen a qué edad deberías de comenzar a tener tu primer bebé para que cumplas con el número de bebés que sueñas. Entonces, ejemplo, si tú quieres dos bebés, pues la ciencia dice, pues esto no, que deberías de comenzar a tener el primero a los 27 para que el segundo llegue antes de tú necesitar cualquier tratamiento de fertilidad. Ok, pero entonces estamos hablando de los 35 años, esa reserva empieza a caer, la reserva de óvulos, pero también se habla mucho de los embarazos riesgosos. Entonces hablemos de una mujer, listo, congela sus óvulos antes de los 32, que es como lo que tú estás recomendando, y quiere ser mamá a los 38, 40 años. ¿Cuál es el riesgo eh, en ese momento? Porque también se escucha que hay riesgos de embarazos cuando las mujeres ya llegan, se acercan a los 40. Entonces, ¿cuáles son esos riesgos que enfrentan las mujeres? Después de los 35, el principal riesgo es, primero, no quedar en embarazo, por lo que te decía, hay menos óvulos y funcionan regular. Pero el segundo riesgo es tener un bebé que tenga alguna alteración cromosómica o que venga con alguna malformación. ¿Y esto por qué pasa? Porque si tengo unos óvulos que no funcionan tan bien, pues cometen errores en el momento de formar un bebé. Y por eso tengo más chance de tener un bebé enfermo o en su defecto de vivir un aborto, una pérdida, ¿cierto? Entonces es como lo principal, pero si yo quedo en embarazo y es un embarazo sano, pues después de los 35 aumenta el riesgo de diabetes gestacional, de trastornos hipertensivos asociados al embarazo como una preeclampsia o una eclampsia, de parto pretérmino, más o menos, esas son como las características obstétricas. Pero cuando yo voy a usar unos óvulos que yo guardé a mis 32 años y los voy a usar a mis 38, 40 años, la mayoría de esos riesgos están disminuidos. ¿Y por qué? Porque es que yo estoy usando unos óvulos que tienen 32 años. Entonces tienen las características de unos óvulos de 32 años. Es decir, que son óvulos jóvenes, óvulos en buena cantidad y óvulos que cometen menos errores. O sea, que tengo menos riesgo de tener una pérdida por alguna malformación o una cromosomopatía. Ok, ¿cómo es ese proceso de congelación? Porque yo sí, yo pregunté por la congelación, pero no, ¿cómo es ese proceso? ¿Cuántos se congelan y por qué quedan biológicamente con la edad que se congelaron y no van avanzando con el tiempo? El término congelar, pues realmente es un término que usamos coloquial, pero la palabra correcta es vitrificación. 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 ¿Y eso qué quiere decir? Que los volvemos vidrio, ¿sí? Y esa técnica es una técnica pues bastante novedosa. Esto se viene haciendo en los últimos 10, 15 años. Antes no se hacía así. Antes para congelar los óvulos verdaderamente se congelaban, se hacían por un proceso de congelamiento o congelación lenta en la que algo muy parecido cuando uno lleva algo al congelador de la casa. Y si ustedes han visto, cuando llevan algo al congelador de la casa, se cristaliza Sí. el agua y uno, no sé, un día se le olvidó descongelar lo que va a ser del almuerzo, ¿cierto? Y uno está ahí con la manito tratando de despegarlo para poderlo cocinar y uno se corta o duele, siente que algo lo está chuzando. Pues resulta que pasa eso porque nuestras células, las células de, no sé, del animal que queríamos cocinar ese día en la cocina, son ricas en agua. Y al ser ricas en agua y uno congelarla, pues generan cristales que son como agujas. Y eso dañaba mucho el material genético de la célula. Entonces nosotros hace más de una década lo congelábamos como si fuera algo en la casa, algo similar, pues no tan así, pero algo similar. Y el óvulo generaba cristales por dentro que dañaban el material genético. Entonces,
cuando uno los iba a descongelar, pues muchos no sobrevivían porque se chuzaron con las agujitas que se formaron por el agua. Ahora ya eso no pasa porque ¿qué hacemos? Una vitrificación. Y la vitrificación consiste en que se lleva el óvulo a unas sustancias especiales que son como unos bloqueadores del frío que le quitan el agua y lo cubren contra el frío, e inmediatamente está en esa condición deshidratadito, chiquito y cubierto con el bloqueador para el frío, lo llevamos a menos 196 grados en nitrógeno líquido y se cristaliza, se vitrifica. Si uno lo dejara caer, se, se quebraría, se fracturaría como un vaso. Ok. ¿Y eso qué permite? Que los óvulos se mantengan muy bien en el tiempo y que perdure su calidad, porque ya no hay cristales chuzando su material genético y haciendo que estos se alteren, sino que queda simplemente vitrificado, suspendido en el tiempo sin perder su calidad. El óvulo carga con toda la información genética de la mamá, ¿cierto? Sí. Entonces, listo, digamos, se congelaron los óvulos. ¿Eso garantiza que la madre pueda quedar en embarazo después de la edad 38, 40 años? Yo creo que la palabra garantiza es una palabra compleja. No, pues no hay una garantía biológicamente, ¿cierto? Porque vamos a depender de muchos factores en su momento. Factores como qué, cómo están los espermatozoides de mi pareja, que sean unos espermatozoides de buena calidad, que funcionen bien. Si tengo unos espermatozoides enfermos, a pesar de tener un óvulo de muy buena calidad, pues puede ser que no, cuando tengan su relación para comenzar a formar un bebé, pues no se van a llevar bien y no van a formar bebés, porque hay una alteración en el espermatozoide. Otra cosa que puede pasar es que se formen los embriones, que son embriones de muy buena calidad, pero para la mujer su útero se enfermó, tiene miomas, tiene quistes, tiene líquido. Entonces, el embrión puede estar perfecto, pero si llega a una casa donde no encuentra un lugar o donde hay inflamación o donde hay infección, pues no se va a pegar. Sí, es como, tú lo dijiste ahorita, digamos, son cuatro factores, ahí estaríamos solucionando uno, que es el de los óvulos, nada más. Digamos que hay que garantizar, por ejemplo, los espermatozoides del papá y los otros dos procesos, claro, no es que lo garantice. Dentro de lo que te pregunté ahorita, ¿cuántos óvulos se congelan en un proceso de vitrificación? Porque, pues sí, tú congelas, pero dices que hay 1000, casi que por ciclo menstrual hay 1000 que salen. Entonces, ¿cuántos congelan y para cuántas veces o cuántos intentos podría hacer una mujer para quedar en embarazo? Perfecto. Eso es súper particular a la mujer que va a hacer el proceso. Y va a depender mucho de cuántos óvulos tengan sus ovarios disponibles para el momento de la vitrificación de los óvulos. Entonces, si tenemos una mujer sana, supongamos que una mujer sana, 32 años, tiene una cantidad de óvulos disponible espectacular. En la mayoría de los escenarios vamos a estar hablando de que es una mujer que va a tener más de 15 óvulos extraídos del ovario y guardados. Ok, o sea, podrían intentar 15 veces quedar en embarazo. Si esos óvulos se llevan bien con el espermatozoide y forman un embrión, sí. Ok, y perdón la pregunta, pero 15 no es muy poquito si salen 1000, o sea, ¿por qué solo 15? No es una muy buena pregunta, porque en el ovario están creciendo los 1000, pero todos están en estadios muy diferentes. Y nosotros, médicamente y científicamente, solo podemos ver y extraer los que están en un estadio mucho más avanzado, o sea que son grandes. Ok. Los otros que son chiquitos son imposibles de ver, imposibles de manipular, entonces no los podemos guardar. Dentro de todo el proceso de la fertilidad, digamos que pues, hablamos, nos explicaste técnicamente cómo funciona ese proceso, pero ¿qué pasa con nuestra alimentación, con nuestro estilo de vida, con nuestro estrés? ¿Todo eso afecta la fertilidad más allá de lo que pase o que tengamos algún problema de salud? O sea, lo que comemos, el ejercicio, cómo nos movemos, ¿todo afecta la fertilidad? Sí, lo afecta enormemente porque si bien yo tengo mi cantidad de óvulos contada, yo puedo ayudarle al ovario a que mantenga esos óvulos en mejores condiciones. Entonces te voy a poner un ejemplo como extrapolándolo a otra cosa. Vives en un apartamento chiquitito con alguien que fuma todo el tiempo, ¿cierto? Entonces
tú comienzas a toser, comienzas a generar alergias respiratorias y si te fueran a hacer algún examen de los pulmones, verían que no son unos pulmones ni tan sanos ni tan buenos, ¿cierto? Contrario a una persona que vive en un apartamento chiquitito donde nadie fuma y está al lado de un bosque donde solo hay árboles verdes. Eso mismo pasa para el ovario o para los espermatozoides. Cuando están en un cuerpo que es rico en nutrientes, en antioxidantes, comida balanceada, ejercicio, bajo estrés, pues están en una casa donde nadie fuma. Entonces tienen mayor capacidad de tener una mejor calidad y de crecer en un ambiente chévere. Eso a la final se ve traducido en un bebé sano. Y es algo que nosotros llamamos epigenética. Y la epigenética es la genética que no está como tal dentro del óvulo, el espermatozoide ítere, el pelo, los ojos, sino que la epigenética es como el ambiente en el que se forma ese óvulo, ese espermatozoide y luego ese embrión y luego ese embarazo tienen marcadores importantes para ciertos rasgos. Ansiedad, depresión, gustos musicales, tonos de voz, todo eso viene en la epigenética. Si tú, más bien, a tus pacientes, digamos que están en un proceso contigo, ¿qué serían los 3 hábitos que deben quitar sí o sí si quieren mejorar su fertilidad? El primer hábito que diría yo, no sé si cuente como hábito, perdón, pero yo creo que el primer hábito es la autoculpa, ¿sí? La culpa. Mis pacientes llegan al consultorio muy marcados emocionalmente porque sienten culpa. Eh, Mis pacientes mujeres dicen, pero es que es mi ovario, o mi trompa, o mi útero, y el hombre dice, no, es que mis espermatozoides, cierto, y hay mucha culpa porque no funcionan bien, porque no pueden quedar en embarazo tan fácil como la amiga o la prima. Entonces yo creo que esa es como la primera cosa que yo quisiera que cambiaran, y es tener mucha autocompasión y entender que no es culpa de nadie. Si eso fuera culpa de alguien, uno le diría, pero ¿por qué haces eso? Déjalo de hacer y entonces el ovario funcionaría y los espermatozoides funcionarían como uno quiere. Pero no es culpa de nadie. Yo estoy segura que ninguna de mis pacientes hizo algo para estar sentada al frente mío y tener que enfrentar un diagnóstico de infertilidad y un tratamiento de infertilidad. Entonces creo que es como el primer hábito, ser muy autocompasivo y aceptar que son de esas loterías malucas que le toca a uno, pero menos mal, la medicina y la ciencia estamos muy adelante y tenemos muchas opciones para poder ayudar a que el que es ahora un problema sea un sueño. Pero ese primer hábito, digamos que ahí le estás hablando como para que no se den duro, pero inconscientemente darse duro genera ansiedad, estrés, depresión. ¿Eso afecta directamente la fertilidad? Sí, afecta, Ok. afecta. Si bien no es algo científicamente muy fácil de comprobar, pues porque uno puede analizar quién está deprimido, pero también hay otros factores inherentes a lo biológico, la edad, el peso, ¿cierto? Pero ¿qué hemos visto? Que las pacientes que están más estables emocionalmente, que tienen una buena red de apoyo, eso es invaluable. Cuando su pareja las acompaña a la consulta, cuando los acompaña para el proceso, cuando pueden hablar libremente de esto en la casa, les va muchísimo mejor. Ok. ¿Cuál sería el segundo hábito entonces? El segundo hábito sería eliminar cualquier tóxico, alcohol o cualquier sustancia alucinógena o cigarrillos. Eliminarlos porque estos generan un efecto deleterio de manera crónica. Entonces, altera los espermatozoides, altera los óvulos, altera la ovulación. Ok. Y el tercer hábito sería el peso o los hábitos saludables. Más que por encasillarlo en algo, serían los hábitos saludables. Comer balanceado, que es una dieta rica en antioxidantes, que no estemos en sobrepeso o en obesidad. ¿Por qué? Porque la obesidad es un enemigo para la fertilidad. Porque eso te iba a preguntar, ahorita mencionaste que hay unos factores biológicos que aumentan la infertilidad. ¿Qué tiene que ver el peso y cómo se relaciona? Y yo no sé si diría el peso, pero más bien diría la obesidad o el exceso de grasa e inflamación en el cuerpo. El tejido adiposo, cuando hay en exceso, genera hormonas, genera estrógenos, progesterona, incluso andrógenos. Y entonces, ¿qué causa esto? Que esas hormonas las tiene que estar generando el ovario o el testículo, pero las está generando el tejido adiposo. Entonces el ovario y el testículo se vuelven perezosos, no trabajan bien, no ovulan,
no producen espermatozoides. Entonces es un círculo vicioso en el que cada vez el testículo y el ovario funcionan menos y el tejido adiposo está dando todo. Entonces no quedan en embarazo fácil. Ahora, por ejemplo, hablo de acá en Medellín, hay un grupo, varios grupos de cirugía bariátrica y es muy interesante ver los resultados porque tengo muchos pacientes en obesidad, grado 2, grado 3, o sea, muy importantes, y se hacen una cirugía bariátrica y ese fue el tratamiento. Ok, ya con eso tuvieran. Sí, al año, a los 2 años, sorpresa, estoy en embarazo, sin más ni más. Y es porque ese círculo vicioso de hormonas funcionando inadecuadamente se corta, ya no hay tejido adiposo que lo proporcione. Entonces el ovario tiene que comenzar a funcionar, Ok. los testículos tienen que comenzar a funcionar. ¿Y hay algunos alimentos que recomiendes consumir para mejorar la fertilidad, tanto en la calidad de los espermatozoides y de los óvulos? Hay muchos, pues te podría dar una lista. O sea, pero si es real que uno puede consumir ciertos alimentos para mejorar la calidad. La dieta, voy a hablar de una dieta específica que mejor evidencia tiene, se llama dieta mediterránea. Y es la dieta que, como su nombre lo indica, usan Europa. hacia Europa, el Mediterráneo, y es rica en antioxidantes, en omegas, en pescados, baja en carbohidratos, usan mucho aceite de oliva, salmón. Entonces, es una dieta que además me parece deliciosa, solamente que acá uno conseguir esos ingredientes todo el tiempo, pues no es tan factible. Pero uno puede adquirir ciertas cosas de esa dieta y llevarlo a su día a día. Ejemplo, no cocinar con aceite de girasol, sino cocinar con aceite de oliva. Es Ok. un pequeño cambio, pero que a largo plazo va a tener un buen impacto. Casi que como una dieta antiinflamatoria más o menos. Sí. Ahorita nosotros nos hemos enfocado mucho en la mujer, pues porque eso es lo que más se habla y lo que más se conoce, pero finalmente los hombres, ahorita lo hablábamos, el 30% de las veces no es su culpa, pero sí es su responsabilidad, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿cuáles son los factores de riesgo en los hombres? ¿En los hombres también afecta la edad? O sea, cuando quieren quedar en embarazo, porque pues se dice y lo primero que se ve es la mujer, pero los hombres también tienen que cuidar, también se pueden congelar espermatozoides. En los hombres, igualito que la mujer, pasan muchas cosas, solamente que el reloj biológico de ustedes es un poquito más benévolo e incluso creo que es infinito. ¿Por qué? Porque ustedes producen espermatozoides todos los días de la vida. Hasta el día que uno fallece, ustedes van a producir espermatozoides. Después de los 45 años y 40 en algunos casos se ha evidenciado que la calidad de los espermatozoides ya no es tan buena, pero aún así siguen produciendo millones de los millones. Entonces, sí, pues de los millones que produzco, yo antes producía 80% que funcionaban súper, pero ahora produzco un 60%, pero eso no es significativo. A la final siguen teniendo la capacidad de embarazar hasta el último de los días. Pero sí hay que tener en cuenta en la edad que después de los 45 años pasan alteraciones importantes en el material genético del espermatozoide que de pronto puede conducir a un mayor riesgo de un bebé enfermo, pero no tiene una proporción directa tan importante como la del óvulo. Pero entonces, digamos, hasta casi yo te escucho, yo digo, listo, perfecto, entonces un hombre pues siempre va a ser fértil. ¿Cuándo los hombres son infértiles y cuándo definitivamente se dice que no pueden tener hijos? Bueno, existe una condición, esta palabra pues muy médica, pero se llama azospermia. Aso es Azo, espermia, azospermia, ¿ok? exactamente. Y es cuando en el eyaculado el hombre no tiene ningún espermatozoide, ninguno. Y por sorprendente que parezca, es muy frecuente, ¿sí? Y esto pasa por alteraciones testiculares, también pasa porque hay una obstrucción del conducto que lleva los espermatozoides que se forman en el testículo hasta la uretra para eyacular. Entonces, es una alteración bastante compleja que necesita muchos estudios, pero a la final, si alguien en casa está escuchando y tiene azospermia o le suena esto, hay soluciones. Ok. Hay soluciones y vamos a encontrar el camino. ¿Cuál es la solución para eso? Va a depender. Si, por ejemplo, tengo obstruido el tubito por el que tienen que pasar los espermatozoides, pues la solución es ir a buscarlos al testículo, ¿cierto? Eso es Extraerlos. extraerlos directamente. Si por el contrario
no hay ninguna obstrucción, sino que el testículo está funcionando inadecuadamente. ¿Y por qué funciona inadecuadamente? Por muchas razones. Eso lo estudiamos, pero si no funciona adecuadamente, pues no forma espermatozoides. Entonces, por más que yo pueda ir al testículo, a abrirlo y sacar o buscar sacar espermatozoides, pues si no los produce no hay, ¿cierto? Entonces ahí ya el camino se nos pone un poquito más de para arriba. Y aquí viene un concepto que es un concepto bomba, digo yo, pero se llama donación. Donación de semen o donación de óvulos. Existen esas dos posibilidades. ¿Ok? ¿Y en qué consiste ese concepto? En este caso, cuando no tenemos espermatozoides, pues tenemos que ir a hacer una donación de semen. Y la donación de semen es que se usa el semen de otro hombre que donó su semen para poder quedar en embarazo. Ok, ahorita te hago una pregunta, ¿la vasectomía en los hombres cómo funciona? ¿Cuál es ese proceso? La vasectomía consiste en que el conducto Sí. que conduce los espermatozoides que se forman en el testículo hacia la uretra se corta. Pero entonces un hombre que se haya hecho la vasectomía sí puede tener hijos, Sí, con el método que me dijiste que es extracción de espermatozoides de los testículos. así es. O se puede volver a unir el conducto. ¿Así se puede? ¿Es reversible? Reversible, reversible, que uno diga reversible, no, porque realmente la cirugía, teóricamente, cuando uno dijo que se la quería hacer era para siempre, ¿cierto? Entonces, entrar a buscar como los dos cabitos no siempre es fácil y no siempre se pueden unir o no siempre dejaron demasiado suficiente tejido para unir. Pero digamos que se unieron, ellos no siempre quedan abierticos por dentro porque existe un proceso de cicatrización, pero sí se pueden volver a unir. Y ahí a que funcione Ok. como antes. Y entonces, bueno, ya me dijiste que sí se puede, digamos que pueden tener hijos, o sea, un hombre que se haya hecho una vasectomía puede tener hijos con el proceso. ¿Cómo se llama ese proceso otra vez de sacar los espermatozoides de los testículos? La biopsia, La, biopsia una testicular. biopsia testicular. Y ahí sería a través de inseminación hacia la pareja, ¿cierto? Se haría por medio de fertilización in vitro. Ok, fertilización in vitro. Perfecto. Pero dentro de todo esto, ¿el desempeño sexual de un hombre está relacionado con su fertilidad? No necesariamente. ¿Por qué? Porque las células que producen los espermatozoides son unas y las células que producen la testosterona son otras, ¿cierto? Entonces, uno perfectamente puede tener mucha testosterona, lo que lleva mucho deseo sexual y mucho ímpetu al momento de la relación, pero no estar funcionando las células que producen los espermatozoides, ¿cierto? Sí. Y otra cosa que también funciona, pues, o se altera es la disfunción eréctil. La erección del hombre no necesariamente se relaciona con la producción de espermatozoides o con la producción hormonal. Se relaciona con alteraciones de los nervios, de la musculatura del pene. También tiene una parte de la psiquis muy importante. Cuando tú estás en la clínica atendiendo pacientes, la mayoría de pacientes que llegan son de alguna edad en específica o tienes jóvenes, adultos, cuál es ese grupo poblacional que más se ve afectado por los temas de fertilidad? Yo creo que es muy diverso. En la clínica uno ve pacientes de 20, 22, 23, 24 y pacientes de 50, 51, 52. Sí, es un grupo etario muy grande, pero la principal etapa o el principal grupo etario estaría alrededor de los 38, 39, 40, 41, 42, 43. Ok. Es como el grueso de pacientes. ¿Tú qué le dirías a una persona joven, sea hombre o mujer, que aún, digamos que esté en sus momentos más idóneos para tener hijos? ¿Qué debe hacer esa persona para asegurarse que todo está bien y que puede seguir pensando en tener una familia? Yo creo que lo primero que le diría es, em, ¿quieres tener familia? Es el momento de pensarlo, ¿sí? O sea, es el momento de pensarlo. Si estoy joven, yo debería de comenzar a pensar si quiero o no hijos desde muy temprana edad para tomar buenas decisiones. Lo segundo, los hábitos de los que hablamos. Hábitos sanos, una vida que tenga un balance, una vida que traiga poco estrés, buena alimentación, ejercicio, que no me lleve al sobrepeso, ¿cierto? Pero también comenzaría a pensar si quiero preservar mi fertilidad,
quiero guardar mis óvulos, quiero guardar mis espermatozoides. Tú ahora me preguntaste y no te respondí, perdón, uno también puede criopreservar los espermatozoides. Ok, pero ¿hay algún examen que nos podamos hacer? O sea, que tú digas, hoy listo, les recomiendo hacerse este examen a las personas que nos están escuchando, sea hombre o mujer, para revisar cómo está la calidad de nuestros óvulos, de nuestros espermatozoides. Pues ¿O eso es mejor ir a una clínica para poder yo hacerlo? creo que me sentiría muy irresponsable si yo acá mando exámenes y digo que esto es para todo el mundo por igual, porque realmente que todos somos un mundo y cada uno tiene ciertos factores de riesgo, ciertas cosas que hacen que uno tenga que mandar este u otro examen. Pero digamos que para dar una respuesta No, de es como para uno pronto, hacerse un panorama de cómo está, sin que eso diga si vas a poder tener hijos o no, pero que sea un panorama como, ¿cómo sería eso? Como, sí, un chequeo para saber cómo estás mm, en este momento. yo creo que pues para cualquier mujer, una ecografía en la que pueda ver cómo está el útero, cómo están los ovarios y ver si esos ovarios tienen una buena cantidad o no de bolsitas donde estén los óvulos. Eso me parece pues que chulea muchas cosas que nos pudieran llegar a preocupar. Y en el hombre, pues realmente el principal examen es el espermograma, que es el estudio del eyaculado. Y uno puede tener ahí como una idea de cómo están las características de los espermatozoides. Mari, y para terminar, ¿tú cómo crees que debería cambiar la conversación en Latinoamérica sobre la fertilidad? Yo creo que deberíamos de comenzar a pensar la fertilidad como un tema de empoderamiento. ¿Y eso de dónde viene? Elegir cómo quiero planificar mi familia, pero elegirla de manera consciente e informada. Que no solo la información que tengamos en casa sea sobre cómo no quedar en embarazo, sino que también nos deberían a enseñar cómo quedar en embarazo cuando lo deseamos y cuando debo de consultar, porque es que si a mí no me dicen que la infertilidad es un problema y que hay formas de solucionarlo, yo nunca voy a llegar al lugar correcto. Y eso pasa con muchos de mis pacientes, dan vueltas años y años y nunca nadie les dice. Y el tiempo pasa y trae consecuencias, ¿cierto? Y adicional también es una invitación a pensar en la maternidad o la paternidad como un método de o como una alternativa de empoderamiento, porque actualmente socialmente, no sé si te pasa, pero los amigos de uno, los primos, ya no quieren tener hijos, muchos no quieren tener hijos porque yo no quiero dejar de trabajar, porque sí quiero para los 50 pero ya no se puede, entonces ya dejo así, ¿cierto? Sino como que un bebé no está en contraparte de eso. Hay mujeres supremamente tesas, hombres supremamente tesos en cargos súper importantes que han sido padres y que, contrario a parar su carrera, están súper empoderados y ahora comparten en familia otros temas, como también entender que la planificación familiar cubre el hecho de no querer una maternidad o una paternidad y que también sobre eso debemos ser informados. Mari, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por venir y por contarnos todo esto. Gracias, Dios, por la invitación. Encantada de estar acá. Gracias.